Muy buenos días a todos, hoy compartiendo los conocimientos sobre el pensamiento y el comportamiento humano. Entre más sepas de cómo funcionas a nivel mental, a nivel emocional, a nivel físico, a nivel espiritual, energético, incluso químico, magnético, vas a tener muchas más posibilidades de poder organizar o reorganizar tu vida. Hoy vamos a hablar cómo cuando activamos el estado de conciencia pura a un 95% y desactivamos el estado de inconsciencia, que es el que nos crea frustraciones, dolor, sufrimiento, apegos, malas relaciones, incluso tiene mucho que ver con la abundancia y la prosperidad porque nos causa ruina. Entonces, cuando desactivamos el estado de inconsciencia y activamos el estado de conciencia, ¿cómo nos afecta también físicamente? O sea, la clave está en qué tipo de información vamos a manejar. Si vamos a manejar una información de negatividad y teniendo en cuenta que la negatividad es simplemente aquello que niega nuestra esencia, o vamos a manejar una información de positividad, o sea, vamos a manejar la información de nuestra esencia, que es sabiduría y que es amor puro. Mientras que la información de negatividad es la información que nos lleva a la ignorancia espiritual, que nos lleva a estados de inconsciencia, que nos lleva a manejar estados de desamor. Decíamos la vez pasada que cuando ese inconsciente negativo dentro del subconsciente estaba en una proporción del 95%, entonces activaba 2 de los 3 cerebros que tenemos. Hablábamos de 3 cerebros, el cerebro de reptil, el cerebro de mamífero y el cerebro de humano. Pero cuando el inconsciente negativo era del 95%, se desactiva el cerebro de humano y se activa el cerebro de reptil y el cerebro de mamífero. Y eso tiene como respuestas el que la persona active el sistema de defensa, y dentro del sistema de defensa entonces empiece a activar respuestas como el ataque, respuestas como la huida, respuestas como el bloqueo, o respuestas como el querer someter a otro o simplemente someterse a lo que otros quieran. De hecho, activa un cóctel químico en nuestro interior. Desde el sistema límbico, ya con la información procesada en nuestro cerebro, se activan entonces en varias partes de nuestro cuerpo, lo que son el cortisol, lo que son la norepinefrina, la citoxina, la histamina, y lo que hace eso en nosotros es bloquearnos más, porque nos produce altos niveles de estrés, altos niveles de ansiedad, altos niveles que hacen que nuestro cerebro deje de pensar y actúe de una manera instintiva. También decíamos que en ese estado de inconsciencia se formaban improntas, y que esas improntas eran cuando recibíamos impactos que generalmente muchas de nuestras vidas son negativos, que son esa información que llega a nuestras neuronas. Hablábamos de que habían 2 neuronas en nuestro ejemplo, y entre esas 2 neuronas había un pequeño hilo que cuando recibíamos esa información de impacto, ese hilo se volvía más denso y se creaba un pensamiento, pero que ese pensamiento o ese sentimiento o esa emoción se guardaba en nuestro inconsciente, y nuestro inconsciente, como no lo ha resuelto ese impacto, entonces permanentemente lo está repitiendo. Entonces por eso se crea también a nivel cerebral lo que se conoce como una red neuronal. Como el impacto fue negativo, entonces los pensamientos, emociones y sentimientos van a ser negativos, que van a llevar a crear una red neuronal negativa, que después van a crear una especie de marca o de sello en ese estado de inconsciencia dentro del subconsciente, que se le da el nombre de impronta. Y todo eso se puede revertir. ¿Cómo se revierte? Cambiando la información. Si tú cambias la información de negativa a positiva, si empiezas a activar ese estado de conciencia pura en tu interior, entonces las cosas van a empezar a cambiar en tu vida. De hecho, al cambiar la información, cambias la forma de pensar, de hablar, de sentir y de hacer las cosas, y también vas a cambiar la química, y al cambiar todo eso, entonces vas a tener muchas más posibilidades de sanar tu vida, vas a tener muchas más posibilidades de cambiar, de hacer los cambios que necesitas, de transformarla, de liberarte de programas mentales y emocionales que te mantienen condicionado, que te mantienen atado, que te mantienen atada, ¿ya? Y también vas a tener la oportunidad de que tu vida sea distinta. De hecho, te sanas, cambias tu vida para bien y cambias
tu entorno. Eso es muy importante saberlo. ¿Y cómo lo haces? Muy simple, a través de la sanación, de la reprogramación y de la reeducación. Es un programa que nosotros te ofrecemos, es gratuito y te lo podemos enviar si nos envías un correo a oscarinfoemprendedor@gmail.com. En respuesta te lo estaremos enviando. ¿Qué hace ese programa? Ese programa lo que hace es cambiar la información que tienes, cambiar esa información por una información más positiva, y al cambiarse la información, claro, el estado de inconsciencia, que está en una proporción del 95%, se reduce, y la idea es eso, reducirlo a un 5%, donde tengas control de él, y el estado de conciencia, que estaba en un 5%, lo aumentas a un 95%. Y automáticamente eso que hace, desconecta físicamente en tu sistema límbico, empieza a desconectar el cerebro del reptil y el cerebro de mamífero. Entonces ya no vas a actuar por impulsos, ya no vas a actuar como un ser primario. Se activa toda la corteza cerebral y el lóbulo frontal, que es con lo que nosotros podemos pensar. De hecho, cuando se da ese evento, empieza a cambiarse físicamente en nosotros la química de nuestro cuerpo. Ya no se activa el cortisol, ya no se activa la noripinefrina, la citoxina, la histamina, sino que se activa otro cóctel químico para tu beneficio. Y ese cóctel químico es la dopamina, la oxitoxina, la adrenalina, la noradrenalina, que van a actuar en tu vida para tu beneficio. Entonces la importancia es hacerlo. No es fácil, te va a llevar tiempo el sanar tu vida, porque si llevas 25 años de vida, entonces hacer ese cambio te lleva más o menos entre 1 y 2 años, porque hay que sanar tu vida, hay que reprogramarla y hay que reeducarla. Pero cambiando la información, se activa en ti el cerebro de humano y vas a poder, entre tantas cosas, resolver tus problemas, que es una de las respuestas que te da el sistema de adaptación, que se activa cuando se cambia la información y se activa, valga la redundancia, el cerebro de humano, el cerebro córtex. Tiene varias respuestas. Ese sistema de adaptación que se activa, antes se activaba el sistema de defensa, ahora se activa el sistema de adaptación. Varias respuestas, entre ellas la conexión con tu divinidad. Y vas a recibir una ayuda espectacular, que te va a decir qué camino tomar, de qué manera pensar, cómo sentir, cómo hablar y cómo manejar las situaciones difíciles de tu vida. Eso es muy importante. También se va a activar como segunda respuesta la creatividad, como tercera respuesta la inspiración, activa la lógica, activa la racionalidad, ¿ya?, en tu vida. Entonces vas a poder actuar sobre aquellas cosas que te están causando dolor, que te están causando sufrimiento, que incluso te están enfermando, o simplemente sobre aquella mala relación o esa baja autoestima que tienes, poder cambiarla a una situación que te dé bienestar, que te dé armonía, que te dé tranquilidad, que te dé libertad, que te dé mucha más paz. Eso es muy importante. Antes, cuando el inconsciente negativo está activo, entonces decíamos que los problemas son mayores a lo que eres tú como personalidad. Pero cuando ya se activa el sistema de adaptación, activas tu cerebro de humano, activas la conexión, el sistema de adaptación, entonces ya tú eres más grande y vas a ser más grande que tus problemas. Y ahí que vas a encontrar la solución. Entonces te invitamos a que hagas ese trabajo de sanación, a que hagas ese trabajo de reprogramación, de reeducación. Nosotros podemos colaborarte, podemos ayudarte. Envíanos un correo a oscarinfoemprendedor@hotmail.com. La clave está, oscarinfoemprendedor@gmail.com. La clave está, y vuelvo a repetírtelo, en que procures todo lo que hagas en tu vida en tener una mente sana, unas emociones sanas, un pasado sano, un subconsciente sano y un cuerpo sano. Porque tu alma y tu espíritu ya están sanos, porque es tu esencia. ¿Tú qué necesitas sanar? Tu personalidad. Necesitas sanar tu ego. Es todo por hoy. Véanse este video varias veces para que lo puedan entender y esperamos sus comentarios. Escucha tu alma, escucha tu espíritu y por favor, esfuérzate por ser feliz. Hasta una próxima.